¿Te has imaginado cara a cara con Jesús, escuchando de él que millones de cristianos no están preparados para el arrebatamiento? ¿Y que existen 3 pecados silenciosos que están impidiendo la entrada al cielo? Prepárate para escuchar un relato impresionante que puede cambiar tu perspectiva. Mi nombre es Margaret Shimiedit, tengo 56 años y resido en Riverside, California. A lo largo de mi vida, siempre he optado por una rutina simple y gratificante. Durante muchos años, me dediqué a la profesión de profesora de historia en una escuela local, donde tuve la oportunidad de compartir mi amor por el pasado con mis alumnos. Estoy casada con Richard, y juntos hemos construido una hermosa familia, criando 2 hijos que ahora ya son adultos. Yo creía que mi vida seguía su curso habitual, hasta que un evento inesperado transformó todo de una manera que, hasta hoy, me resulta difícil de describir. Era un sábado por la tarde, 15 de agosto de 2025, y yo estaba cruzando la calle, cerca de la biblioteca, donde solía dar clases de refuerzo. Fue solo una fracción de segundos. Primero, escuché el sonido agudo de los frenos, seguido por una luz intensa que se acercaba rápidamente. Luego vino el silencio, y todo se transformó en un atropello. Sentí mi cuerpo siendo lanzado, y la última imagen que quedó grabada en mi mente fueron las personas corriendo en mi dirección, desesperadas. No sentí miedo, sino una extraña percepción de que algo irrevocable se estaba desarrollando. Mientras mi cuerpo yacía en el asfalto, envuelto por voces en pánico, me di cuenta de que ya no podía moverme. Era como si hubiera dejado atrás todo el peso del mundo, y la gravedad ya no tuviera dominio sobre mí. Entonces, de repente, todo se volvió oscuro, pero no era una oscuridad aterradora, era un silencio suave, un vacío reconfortante, como si alguien hubiera apagado las luces suavemente solo para permitirme descansar. Y fue en ese silencio que una paz profunda comenzó a instalarse en mí. Una sensación que no se compara a nada que haya experimentado en la tierra. En lugar de dolor, había una ligereza envolvente. En lugar de miedo, un descanso absoluto. Era como si estuviera flotando, pero sin nunca caer. Me dejé guiar por una fuerza invisible, algo que no podía ver, pero que me proporcionaba una sensación de seguridad. De repente, la calle desapareció a mi alrededor. No había más coches, ni ruido, ni personas. Me encontré en un lugar totalmente diferente. Un escenario tan extraordinario que parecía imposible de describir con palabras humanas. El suelo se presentaba como una alba pulsante, pero en un tono verde tan vibrante que superaba cualquier jardín que había conocido. Las flores, por su parte, no eran meras flores. Emanaban un brillo singular, como si tuvieran una luz propia. El aire a mi alrededor estaba impregnado de un perfume indescriptible que hacía la experiencia aún más mágica. Una combinación revitalizante de aromas invadía el aire. La frescura que seguía a la lluvia, el perfume del pan recién horneado y una esencia familiar que me transportaba de vuelta a mi infancia. Sin embargo, lo que más me impresionaba era la luz. No era la luz del sol, ni la de lámparas. Parecía emanar de todos los rincones al mismo tiempo, creando una atmósfera mágica y envolvente. Una luz suave, que no ofendía los ojos, irradiaba amor por todos lados. Al encontrarme en ese espacio, una certeza se apoderó de mí. Aquel lugar era, sin duda, el cielo. Y entonces, él apareció, caminando en mi dirección, con pasos firmes, pero al mismo tiempo llenos de serenidad. No necesité presentaciones para identificar quién estaba frente a mí. Era Jesús. No se parecía a las figuras de las antiguas pinturas, pero había algo en su presencia que hacía imposible la confusión. Su rostro emanaba una bondad que me desarmaba, y sus ojos reflejaban un amor tan profundo que me sentí completamente comprendida. Cuando él se detuvo frente a mí, el tiempo parecía haberse detenido. No había prisa, ni la sensación de distancia entre nosotros. Se inclinó levemente, como si quisiera observarme de cerca. Eso me dejó encantada. Su voz, al dirigirse a mí, no era solo una simple comunicación. Era como música, un suave soplo de viento, un abrazo cálido. Él pronunció mi nombre, Margaret. Escuchar mi nombre salir de sus labios fue como recibir la palabra más preciosa del mundo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, y sin poder contener la emoción, solo respondí: sí, Jesús. Él, entonces, hizo un gesto delicado. Tocó mi rostro y, con una mirada profunda, dijo: tengo algo muy importante que mostrarte, hija. Jesús fijó sus ojos en los míos con una intensidad que nunca había experimentado antes, y con un pesar que resonaba en su voz.
Continuó: Margaret, muchos de mi pueblo creen que están listos para encontrarme. Sin embargo, sus corazones no están puros. 3 pecados los separan de mí. Es esencial que regreses y los avises. En ese instante, no podía entender completamente lo que él quería transmitir, pero la sensación de responsabilidad pesaba sobre mí. Apenas asentí, pues, en el fondo, sabía que eso era urgente. Entonces, él extendió la mano, y al tomarla, fuimos elevados a una altura impresionante, muy por encima de la tierra. La visión que se desplegó ante nosotros era indescriptible. Era como si estuviéramos en el punto más alto del mundo. Lo que más me impresionó fue que no solo observé las ciudades, las casas y las calles. Pude sentir lo que había dentro de los corazones de las personas. Jesús indicó una gran iglesia, llena de gente. En la vía Lobor, vi manos levantadas y rostros emocionados, todos unidos en un momento de profunda conexión. Afuera, todo parecía perfecto, como si fueran cristianos apasionados y llenos de fe. Sin embargo, al revelarme lo que se escondía en los rincones más profundos de sus corazones, la escena se transformó. Algunos de ellos brillaban como la nieve recién caída, puros y radiantes. Otros, por otro lado, estaban turbios, marcados por manchas oscuras. Con la voz entrecortada por la tristeza, Jesús me dijo: Me honran con palabras, pero sus corazones están lejos de mí. A continuación, él comenzó a revelarme los 3 pecados que manchaban esas vidas. El primer momento me sorprendió, pues la iglesia parecía más pequeña de lo que imaginaba. Dentro de ella, vi a personas susurrando unas a otras, compartiendo comentarios sobre la vida de los demás. Disfrazaban sus conversaciones como si fueran peticiones de oración, pero en realidad, lo que se escondía detrás de esas palabras era chisme, curiosidad e incluso una extraña satisfacción al exponer las debilidades ajenas. Mientras observaba, me di cuenta de que cada palabra maliciosa lanzaba una sombra sobre los corazones de las personas. La luz que antes brillaba en ellos se iba apagando lentamente, como si las lenguas, al hablar, estuvieran esparciendo veneno por toda la comunidad. Jesús entonces me reveló el segundo pecado, y esta visión me causó aún más dolor. Observé familias en sus casas, justo después del culto, que parecían ser el retrato de la perfección. La Biblia reposaba sobre la mesa, cuadros adornaban las paredes con versículos inspiradores, y se hacían oraciones antes de las comidas. Sin embargo, bajo la superficie de las apariencias, se ocultaban resentimientos profundos. Una mujer afirmaba haber perdonado a su hermana, pero, en su corazón, aún guardaba viejas heridas. Un padre sonreía a su hijo, pero, en su interior, no podía perdonarlo por las malas decisiones que había tomado en el pasado. Y así, corazones que deberían ser libres se encontraban aprisionados por muros invisibles. Jesús me dijo: Mira, Margaret, la falta de perdón levanta barreras. Claman por mi misericordia, pero se niegan a ofrecerla dentro de sus propios hogares. Observé con claridad los muros sombríos levantándose, obstruyendo la luz de Cristo que intentaba penetrar. Aquellos que creían estar en comunión con Dios, en realidad, estaban aprisionados por sus propias heridas. Por último, Él me reveló el tercer pecado, y este fue el más doloroso de todos. Hombres y mujeres que participaban en cultos, leían la Biblia y se dedicaban a la oración fervorosa. Sin embargo, sus corazones estaban divididos. Ellos priorizaban la comodidad, la estabilidad financiera y la seguridad material en detrimento de una entrega total a Jesús. Amaban más sus casas, su dinero y sus rutinas que al mismo Señor que les había concedido todo. Los corazones, aunque parecían adornados con capas relucientes de oro y plata, estaban casi sin la llama de la fe que un día los había calentado. Jesús me miró con una tristeza tan profunda que no pude contener las lágrimas. Ellos afirman que confían en mí, pero en realidad confían más en sus cuentas bancarias. Dicen que me aman, pero en realidad aman aún más el confort que he logrado proporcionarles. Transformaron mis bendiciones en ídolos y se olvidaron de la verdadera fuente de todo. Con la voz firme, pero aún llena de amor, él concluyó: esos 3 pecados, el chisme, la falta de perdón y la idolatría del confort, están impidiendo que millones de personas se preparen para el arrebatamiento. Muchos creen que están listos, pero en realidad no lo están, pues sus corazones aún no han sido purificados. En ese momento, una ola de dolor y desesperación se apoderó de mí. El valor me abandonó, y con la voz entrecortada pregunté: «Pero Jesús,
¿Qué será de ellos? Con un semblante aún más grave, Jesús fijó su mirada en mí y yo percibí lágrimas brillando en sus ojos. Habló con una voz cargada de emoción. Margaret, muchos de aquellos que afirman amarme acabarán quedándose atrás. No porque no sean míos, sino porque no estarán preparados. El arrebatamiento no se destina solo a aquellos que creen en mí. Está reservado para todos aquellos cuyos corazones están puros y listos para encontrarme cara a cara. En ese momento, Él me reveló algo que tocó profundamente mi corazón. Yo presencié el momento en que Jesús regresaba en las nubes para buscar a su pueblo. Millones de cristianos alrededor del mundo esperaban ansiosamente ese instante. El sonido de la trompeta resonó de forma majestuosa, y en medio de eso, muchos comenzaron a elevarse, radiantes de alegría, con los rostros iluminados al encontrarse con el Señor. Pero, en un instante, algo tocó mi corazón y me hizo llorar. Muchas otras personas permanecían en el suelo, y entre ellas había quienes leían la Biblia, quienes oraban y quienes amaban la iglesia. Sin embargo, en ese momento, los vi extendiendo las manos hacia el cielo, desesperados, cuestionando por qué no estaban siendo llevados también. Jesús entonces me reveló la razón detrás de todo. Fue como si pudiera ver los corazones de ellos, expuestos ante mí. Vi las marcas dejadas por el chisme, los muros altos levantados por la falta de perdón y los ídolos del confort que sofocaban la luz que debería brillar. Con una mirada triste, Él me dijo: «Por eso tenía que enviarte de vuelta. Es fundamental que avises a mi pueblo. Creer en mí no es suficiente. Es necesario vivir de acuerdo con esa creencia. Deben purificar sus corazones de esos 3 pecados antes de que sea demasiado tarde». Con la voz temblorosa pregunté: «Señor, ¿por qué tanta prisa?». Él respondió sin dudar: «Porque ahora es el momento. En septiembre regresaré por mi novia. La iglesia que esté lista, pura, santa e irreprensible. El tiempo es escaso, y mis fieles necesitan preparar sus corazones, no solo sus despensas». Entonces, Él me reveló algo realmente impresionante. Vi iglesias enteras discutiendo sobre el fin de los tiempos, mientras las personas llenaban sus casas con víveres, agua y provisiones. Sin embargo, Jesús observaba todo eso con una profunda tristeza. «Se preocupan por la supervivencia del cuerpo», dice Él, «pero descuidan el corazón. Ningún stock de comida será capaz de salvarlos si continúan llenos de rencor, chismes o apego a las riquezas. Lo que realmente importa es la condición espiritual y no la seguridad material». En ese instante, Él realizó un gesto que quedará grabado en mi memoria para siempre. Del interior de su túnica, Él sacó un pequeño corazón luminoso que brillaba como un cristal puro. Su color era tan blanco y radiante que apenas podía encontrar palabras para describirlo. Con las manos delicadamente sosteniendo el objeto, declaró: «Así es como debe ser cada corazón, limpio, puro y lleno de amor, tanto por mí como por los demás. Cuando regrese, solo corazones como este estarán listos para acompañarme». Jesús puso ese corazón en mis manos. Era cálido, vibrante, pulsando como si tuviera vida propia. Al tocarlo, una comprensión profunda se reveló a mí, sacando a la luz sentimientos que nunca había experimentado. Sentí el inmenso amor que Él nutría por cada ser humano, incluso por aquellos que aún no estaban listos para recibirlo. Sentí el dolor que Él cargaba al pensar en todos los que quedarían atrás, pero al mismo tiempo, percibía la llama de la esperanza que brillaba en sus ojos. Él no decía esas palabras para asustar, sino porque deseaba ver a cada uno de nosotros preparado para lo que estaba por venir. Su corazón latía fuerte, lleno de amor por cada uno que estaba a su lado. Con una voz decidida, Él me encomendó una misión. Margaret Diles habla sobre el chisme que apaga la luz, comparte la verdad sobre el Hancor que es Gemuros, y revela los ídolos del confort que me alejan de mi verdadero centro. Pero yo los he utilizado profundamente y quiero verlos listos. Con lágrimas en los ojos, no pude contener la pregunta: «¿Y cómo pueden prepararse, Señor?». Él respondió con una dulzura que calmaba, pero también con una firmeza que transmitía la importancia de la cuestión. Es fundamental que ellos hagan una verdadera reflexión sobre sus corazones. Al hablar sobre otra persona, deben cuestionarse: ¿estoy comentando para ayudar o solo por curiosidad? Y cuando se sientan heridos, es esencial que perdonen de corazón, con sinceridad y profundidad. Y no se trata solo de palabras bonitas. Es necesario cuestionarse: ¿qué amo más, mi vida cómoda o la búsqueda de mí mismo? Mientras él hablaba, pude notar a personas alrededor del mundo respondiendo a ese llamado. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar.
Una mujer que antes se dedicaba a esparcir chismes ahora se arrodillaba, orando por sus vecinos. Antes de continuar, solo una petición. Suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Y así su corazón se iluminaba. Un hombre, después de años de dolor, finalmente perdonaba a su hermano. Con esto, los muros que rodeaban su corazón comenzaban a desmoronarse. Una familia, decidida a ayudar a los necesitados, donaba la mitad de sus ahorros. Y al hacer esto, atestiguó cómo los brillos engañosos se disipaban, abriendo espacio para la verdadera luz. Era encantador observar corazones siendo purificados y preparados. Sin embargo, también atestigué a aquellos que, al recibir la advertencia, optaron por ignorarla. Creían que el mensaje no se dirigía a ellos, que ya estaban en un buen estado o que eran suficientes. Pensaban que los pecados considerados pequeños no tenían relevancia. Fue en ese momento que Jesús me miró con una mirada llena de ternura y dijo: Margaret, es exactamente por eso que te elegí. Muchos adultos creen que ya tienen todas las respuestas, pero es precisamente cuando se sienten autosuficientes que dejan de escuchar mi voz. Tú compartirás la verdad, y muchos solo prestarán atención porque proviene de alguien que ha vivido la fe de manera genuina y ha enfrentado diversas experiencias a lo largo de la vida. Mi corazón se llenó de un profundo deseo de permanecer allí. Miré a mi alrededor, encantada con la belleza de aquel lugar deslumbrante, y no pude evitar confesar: Señor, no quiero volver. Aquí es perfecto y te amo demasiado. Su sonrisa irradiaba amor, pero también traía un toque de propósito. Sé que deseas quedarte aquí, hija, y un día estarás conmigo para siempre. Pero ahora necesito que te conviertas en mi mensajera. Existen personas que solo despertarán cuando escuchen la historia a través de ti. En ese momento, Jesús tomó el corazón radiante que antes había puesto en mis manos y lo depositó dentro de mi pecho. Sentí como si una parte del cielo comenzara a vivir dentro de mí. Ahora, Margaret, cuando hables, tus palabras no serán solo sonidos. El brillo de este corazón tocará a todos los que lo escuchen. Sentirán la urgencia y mi amor a través de ti. Se levantó y sostuvo mi mano con firmeza. ¿Estás lista para volver y ayudarme a preparar a mi pueblo? Respiré hondo, sintiendo el miedo pulsar dentro de mí, pero, con determinación, respondí: Sí, Señor, estoy lista. Sabía que necesitaba hablar sobre los 3 pecados y la importancia de purificar los corazones antes de septiembre. Jesús me envolvió en un abrazo que transmitía la más profunda seguridad del universo. Era como si estuviera envuelta en un manto de amor. Un amor tan intenso que ningún dolor de este mundo podría apagar. Antes de separarnos, él me recordó con ternura: Recuerda, Margaret, diles que hemos usado demasiado el tiempo para permitir que el arrebatamiento se pierda entre corazones impuros. Septiembre se está acercando, pero aún hay tiempo. Lo que realmente importa no es lo que acumulan en sus casas, sino lo que llevan dentro de sí. Mientras él susurraba, todo a mi alrededor comenzó a brillar intensamente, y una sensación extraña me envolvió, como si estuviera siendo arrastrada de vuelta. En cuestión de segundos, desperté en el hospital. Volví a la realidad ahogada, tosiendo, rodeada por el sonido incesante de los aparatos pitando. Escuché gritos de alivio resonando por el ambiente. Era Richard, mi marido, que entre lágrimas lloraba y agradecía a Dios. Mis hijos, con los ojos llenos de lágrimas, me envolvían en un abrazo apretado. Los médicos, visiblemente atónitos, no dejaban de repetir que mi corazón había parado por impresionantes 12 minutos y, aún así, había regresado sin ninguna secuela. Apenas podía mantenerme de pie, mi voz salía débil, pero la urgencia ardía intensamente dentro de mí. Sostuve la mano de mi familia y con toda la fuerza que me quedaba declaré: Necesito compartir lo que vi. Estuve con Jesús, y Él me reveló 3 pecados que están impidiendo que muchos entren en el arrebatamiento. No puedo guardar esto solo para mí. Al principio, se miraron entre sí con desconfianza, tal vez pensando que estaba bajo el efecto de los medicamentos. Pero, a medida que iba describiendo cada detalle, el chisme que ennegrece los corazones, el rencor que levanta muros, el apego al confort que ocupa el lugar de Cristo, sus miradas comenzaron a transformarse. Ellos eran conscientes de que no se trataba de mera imaginación, era algo real. Con la voz entrecortada, mi marido dejó escapar el nombre: Margaret. Algunas de esas cosas, confesé, yo misma las había hecho sin darme cuenta. Al día siguiente, el pastor de nuestra iglesia, un hombre que me había acompañado durante décadas, fue a visitarme al hospital.
Compartí con él todo lo que había vivido y noté que su semblante se volvía cada vez más serio. Después de escuchar atentamente, se volvió hacia Margaret y dijo: «Creo que fue el mismo Dios quien se comunicó contigo». No hay manera de que alguien invente algo tan profundo. Aquellas palabras resonaron en mí y mi corazón se llenó de temor. Necesitamos compartir este mensaje con toda la iglesia. Reflexioné. ¿Cómo puedo compartir esto frente a tantas personas? ¿Y si no me creen? ¿Y si piensan que he perdido la razón? Pero al mirarme, el pastor sonrió y me calmó. «No tengas miedo», dijo él. «Si Jesús te eligió para transmitir este mensaje, Él mismo lo confirmará en el corazón de quien lo escuche». El domingo siguiente, aún recuperándome en el hospital, recibí una invitación especial: hablar con la congregación a través de una transmisión en vivo. Con la ayuda de mis familiares, logré sentarme en la cama del hospital, lista para compartir mi mensaje. La cámara se encendió y de repente, todos los rostros familiares de la iglesia aparecieron ante mí en la pantalla. Respiré hondo y comencé a compartir todo lo que Jesús me había revelado. Hablé sobre los 3 pecados que contaminan los corazones, la urgencia del arrebatamiento previsto para septiembre y cómo solo aquellos que tengan el corazón limpio estarán listos para encontrarse con Él. Mientras hablaba, noté las reacciones a mi alrededor. Algunas personas comenzaron a llorar en silencio, mientras que otras mostraban expresiones de shock y preocupación. Cuando terminé, un profundo y pesado silencio se instaló, como si todos estuvieran sumidos en sus propias reflexiones. Entonces, una de las mujeres más respetadas de la comunidad se levantó, con lágrimas en los ojos, y dijo: «Margaret, siento que Jesús habló conmigo a través de tus palabras. He estado esparciendo comentarios sobre los demás, disfrazándolos como peticiones de oración, pero en realidad solo era chisme. Nunca había percibido cuánto eso hería el corazón de Dios». A partir de ese momento, otros comenzaron a manifestarse. Un hombre reveló que llevaba un rencor profundo contra su propio hermano desde hacía años. Una señora, por su parte, confesó que la comodidad de su hogar y la rutina familiar se habían vuelto más importantes que la sinceridad en seguir a Cristo. Uno a uno, observé a las personas reconociendo los pecados que Jesús había revelado a mí. El pastor entonces hizo una invitación especial. Aquellos que desearan purificar el corazón debían volverse hacia el frente y orar. Casi toda la iglesia se levantó, en un movimiento colectivo de búsqueda de renovación. Lágrimas corrían por el rostro de muchos, que imploraban por perdón y suplicaban por fuerza para transformarse. En los días que siguieron, diversas personas me buscaron en el hospital. Algunas deseaban escuchar más detalles sobre lo que había sucedido, mientras que otras se debatían en conflictos internos. También había quienes dudaban de la posibilidad de un arrebatamiento en septiembre, argumentando que nadie puede saber el día o la hora exactos. Sin embargo, muchos tomaron el mensaje en serio y comenzaron a reflexionar sobre él. Una vecina con la que solía intercambiar solo algunas palabras entró en la habitación, visiblemente emocionada. Se volvió hacia mí y dijo: «Margaret, durante 10 años he llevado odio por tu hermana». Después de escuchar esas palabras, tomé el teléfono y le pedí disculpas. Lloramos juntas. Y en ese momento, sentí como si un gran peso hubiera sido arrancado de dentro de mí. Luego, otro conocido, un colega de trabajo de mi marido, reveló que vivía obsesionado por el dinero y los bienes materiales. Después de escuchar sobre el 3er pecado, se dio cuenta de que había puesto todo eso por encima de Dios. Con lágrimas en los ojos, declaró que iba a cambiar sus prioridades y poner a Cristo en el centro de su vida. Lo más impresionante fue presenciar la transformación en los rostros a su alrededor. Personas que antes vivían abatidas y endurecidas comenzaron a irradiar paz. Aquellos que eran ásperos ahora se volvían dulces. Era evidente que algo profundo estaba sucediendo. Una transformación que brotaba de dentro hacia afuera. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar ese cambio. Algunos se mostraron escépticos, afirmando que yo estaba confundida, que mi pensamiento había sido afectado por el accidente. Algunos afirmaron que el arrebatamiento no podría tener una fecha específica. Incluso había quienes se mostraron irritados, acusándome de difundir un miedo innecesario. Esa reacción me entristeció, pero, al mismo tiempo, recordé las palabras de Jesús, que nos advirtió que no todos estarían dispuestos a escuchar. Así, seguí compartiendo el mensaje, pues Él me había encargado de avisar a todos, incluso a aquellos que no estaban dispuestos a escuchar.
Poco tiempo después, mi pastor me invitó a hablar en otras iglesias, aunque yo aún me sentía debilitada físicamente. Cuando abría la boca para testificar, sentía un corazón luminoso pulsando dentro de mí, calentando mi alma. Las palabras fluían con claridad y amor. En algunas iglesias, fui testigo de multitudes humillándose ante Dios, en busca de perdón y transformación. En algunas situaciones, sin embargo, enfrenté resistencia. Había lugares donde me dijeron que no debía hablar, pues una mujer no tenía autoridad para enseñar cuestiones espirituales a los hombres. Esa reacción me dejó confundida, ya que comprendía que no se trataba de mí, sino del mensaje que Jesús me había confiado. Él mismo había afirmado que, en ciertas ocasiones, los adultos necesitaban escuchar la verdad de quien menos esperaban. En uno de esos momentos, mientras compartía mi experiencia, un hombre se levantó y, con voz alta, gritó: «Esa mujer está completamente equivocada. El diablo está manipulando sus palabras. El arrebatamiento no ocurrirá en septiembre, y en cambio, ella está difundiendo mentiras que solo sirven para asustar a las personas». Sentí mi corazón acelerarse, y las lágrimas comenzaron a deslizar por mi rostro. Pero de repente, un recuerdo me envolvió: el abrazo acogedor de Jesús y la confianza que Él depositó en mí. Respiré hondo, sintiendo la fuerza de ese recuerdo, y con la voz firme respondí: «Señor, comprendo que usted no crea, y eso es totalmente comprensible, pero no estoy inventando nada. Yo vi, yo escuché, y solo estoy compartiendo lo que Jesús me reveló. Aunque no creas en la fecha, pregunto, ¿no valdría la pena, al menos, examinar tu propio corazón y asegurarte de que esté limpio ante Dios?» Hubo un silencio profundo al escuchar las palabras del extranjero. Para mi sorpresa, varias personas comenzaron a llorar. Después de ese momento impactante, muchas de ellas se acercaron a mí, pidiendo disculpas por el hombre que me había agredido en público. Me dijeron que, al escuchar mis palabras, estaban seguros de que era Jesús hablando a través de mí, y no yo misma. Yo solo respondí que era una mujer común, pero que el Señor me había elegido para transmitir ese mensaje. La confirmación y el amor eran palabras que todos repetían. Los 3 pecados que Jesús me reveló, el chisme, la falta de perdón y el apego al confort en detrimento de Dios, están alejando a muchos de la verdadera preparación. Sin embargo, aún hay tiempo para cambiar esta realidad. Si ustedes le piden a Jesús que revele lo que aún está oculto en sus corazones, Él lo hará. Al reconocer esos pecados, entréguenselos a Él y pidan la fuerza necesaria para dejarlos atrás. Lo que más me impresiona hasta hoy es la profunda motivación de Jesús. Él no compartió esto para juzgar a nadie, sino para salvar. El amor que Él siente es tan inmenso que me trajo de vuelta a la vida solo para transmitir este mensaje. Él no quiere que ninguno de nosotros se quede atrás. Si el momento se está acercando, Él anhela ver a cada uno de nosotros listo para acompañarlo. Y quiero decirte que has llegado al final de mi testimonio. Si aún estás aquí, escuchando atentamente, es porque el Señor está tocando tu corazón de alguna manera. No ignores esa voz interior. Aprovecha esta oportunidad. Haz una reflexión sobre ti mismo. Pídele a Él que purifique tu corazón de todo lo que no agrada a Dios. Si este mensaje resonó en ti, toma una acción simple, pero llena de significado. Comparte lo que sentiste. Ora por tu celular, por tu familia e incluso por tu nación. La transformación que buscamos comienza dentro de nosotros, pero tiene el poder de expandirse como un fuego sagrado, tocando a aquellos que amamos. Te invito a tener valor y no guardar este mensaje solo para ti. Compártelo con tus familiares, amigos y hermanos en Cristo. En ciertas ocasiones, un gesto simple de compartir puede convertirse en la herramienta que Dios utiliza para rescatar un alma, restaurar una fe o traer de vuelta a aquellos que se han alejado. Que la mano de Dios guíe cada uno de sus pasos, que la luz divina ilumine su vida y que la verdad que viene del cielo permanezca en su corazón para siempre. ¡Qué testimonio poderoso y lleno de urgencia! La Biblia nos advierte en Mateo, capítulo 24, versículo 42. Por tanto, estén alerta, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Agradezco inmensamente, Margaret, por brindarnos esta experiencia tan profunda y desafiante, y a ti que nos has acompañado hasta este momento. Que las bendiciones del cielo iluminen tu corazón, trayendo claridad, arrepentimiento y transformación. Recuerda, aún hay tiempo para purificar tu corazón y prepararte para lo que está por venir. Nos encontramos en el próximo video. Que Dios ha bendecido y que tu vida esté llena de luz y amor.